La palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 en adelante: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Lea conmigo lo que viene unidos, juntos, en voz audible. 1, 2, 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La palabra de hoy se llama, y yo le animo a que tome nota cuando escucha la palabra, tome nota, porque en algún momento el Espíritu Santo le va a hablar, y cuando el Espíritu Santo le hable y usted diga esa palabra es para mí, tome nota, no solamente quédese escuchándome, pero es bueno que usted aprenda a tomar nota de la palabra. Sabe, yo siempre le digo que la palabra es más, no lo digo yo, lo dice la Biblia, la palabra es más válida que el oro, tiene más valor que la plata. Y si yo le diera el número de una cuenta de banco donde allí le voy a depositar 1 millón, todos estuvieran rápido, pues esto vale más que el dinero. Esto es la palabra del Señor, y gracias por valorar la palabra. Así que tome nota de esta palabra que se llama así, de esta manera: que el dolor no apague el amor. Dígalo conmigo. Las mujeres lo pueden decir. Los varones están un poquito más apagados. Digámoslo todos: que el dolor no apague. Mira a tu vecino y dile eso, dile: que el dolor no apague el amor. Jesucristo en el libro de Apocalipsis le habla a 7 iglesias. ¿A cuántas? A 7. Y cada una de esas 7 iglesias estaban en unas regiones, en unos lugares geográficos estratégicos para el desarrollo de la iglesia. Pero aunque eso fue en el Apocalipsis hace más de 2000 años, cada una de esas 7 iglesias representa algo que hay dentro de la iglesia de hoy. Porque la iglesia de hoy tiene los mismos problemas que tenía esas 7 iglesias. Algunas cualidades que tenía esas 7 iglesias, una de las 7 las tenemos nosotros hoy. En este caso específico, Jesucristo le habla a la iglesia de Éfeso. Diga conmigo: la iglesia de Éfeso. Y el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. Ahora, Éfeso era una ciudad muy próspera porque estaba en un puerto, así como Houston está en un puerto, en un lugar muy geográfico bajo el Imperio Romano. Pero no solamente era una ciudad próspera, Éfeso era una ciudad que tenía un templo muy grande porque tenía una diosa llamada Diana, la diosa. Y Diana era la diosa de la fertilidad y de la inmoralidad sexual. O sea, si usted se llama Diana, usted no tiene nada que ver con esa Diana, lo digo por mi mujer. Pero ese era el nombre de la diosa Diana. Entonces este templo era considerado una de las 7 maravillas del mundo. Toda la gente tenía que ir a Éfeso a mirar el tremendo templo construido a la diosa Diana. O sea que había una potestad ahí. En ese templo había mucha prostitución de hombres y de mujeres. O sea que Éfeso era una ciudad llena de prostitución, llena de idolatría. Pero además de eso, Éfeso era una ciudad que estaba llena de brujos y de hechiceros y de curanderos y de adivinos. O sea que cuando el apóstol Pablo entra a conquistar Éfeso y empieza a establecer el reino de Dios en Éfeso, se empieza a enfrentar con enemigos espirituales muy fuerte. Pero la iglesia de Éfeso se volvió una iglesia fuerte, se volvió una iglesia sólida, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces se volvió en una iglesia de las más importantes y claves para el desarrollo de la iglesia primitiva. Y el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, y lo primero que Jesús le habla a la iglesia de Éfeso es que empieza a decirle sus cualidades. Qué bueno que Dios nos diga cosas buenas. ¿Cuántos tienen cosas buenas? Solo 5. ¿Alguien tiene una cosa buena suya?
mire lo que el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. Lo primero que le dice, versículo 2, le dice: yo conozco tus obras. O sea, Dios le dice: yo sé lo que haces. Yo me paseo en medio de los candeleros. La palabra candelero representa a la iglesia. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, la palabra candelero, di conmigo eso, candelero, representa a la iglesia. Lo que Jesús le estaba diciendo a Éfeso es que yo me paseo en medio de ti. Yo no desconozco lo que está pasando en la iglesia de Éfeso. Yo sé lo que está pasando con Éfeso. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras, sé que haces bien el trabajo, veo lo que haces, me paseo en medio de ti. Pero también Jesús resalta algo bonito de la iglesia de Éfeso y le dice: eres trabajadora incansable. Éfeso era una iglesia que trabajaba y trabajaba incansablemente. Pero también Éfeso era una iglesia paciente. Wow, imagínense, una iglesia que hace bien su trabajo, una iglesia que trabaja incansablemente, una iglesia que es paciente. Pero además de eso, la iglesia de Éfeso era una iglesia que no soportaba los malos. ¿Cómo así no soportaba a los malos? Era una iglesia que luchaba por la verdad, era una iglesia que luchaba por la santidad, era una iglesia que luchaba por la moralidad, era una iglesia que no permitía que la gente viviera en pecado. Wow, era una iglesia hasta ahí increíble. Pero además de eso, la iglesia de Éfeso, Jesús dice: tienes disciplina, pones a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Era una iglesia de disciplina. Era una iglesia que no tragaba entero, sino que analizaba, escuchaba, discernía y podía saber lo que era bueno y lo que no era bueno. Era una iglesia increíble. Pero además de eso, la iglesia de Éfeso era una iglesia sufrida. Jesús le dice: has sufrido. Era una iglesia que había aprendido el dolor. Era una iglesia que había madurado en medio del sufrimiento. Era una iglesia paciente, era una iglesia que supo esperar, era una iglesia que trabajaba arduamente por amor a mi nombre, y era una iglesia que no había desmayado. Versículo 3, no había desmayado. ¿Alguien quisiera asistir a una iglesia de esas? Wow, una iglesia, digamos, perfecta, incansable, paciente, que lucha por la verdad, íntegra, que camina, que no permite que haya mentiras, engaño, que prueba a los que se dicen ser y no son. Ser una iglesia ejemplo. Pero ¿qué pasó con Éfeso? ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? Que Jesús le dice: pero tengo algo contra ti. ¿Y qué es esa cosa? Has dejado tu primer amor. Entonces vemos que Éfeso dejó algo que tenía antes. Escucha esto: la iglesia de Éfeso se volvió una iglesia experta en el dolor, pero seca en el amor. La iglesia de Éfeso se volvió una iglesia recta, pero ruda. Se volvió una iglesia que hacía bien las cosas, pero las hacía sin amor. Se volvió una iglesia experta en el dolor, pero débil en el amor. Hacían grandes cosas, pero habían perdido el amor. ¿Conoce a usted, o a lo mejor usted es de esas personas, o a lo mejor en nuestra familia está pasando eso? Queremos que las cosas se hagan bien, a la gloria de Dios, pero perdimos el primer amor. Perdimos el primer amor. Es que para Dios las cosas quieren lucha, pero perdimos el amor. Eso le pasaba a la iglesia de Éfeso. Una iglesia donde todo funcionaba perfectamente, pero no había amor. Y Pablo, que fue uno de los apóstoles fundadores de esta iglesia, cuando le escribe la carta a Efesios, quiero que habla conmigo, Efesios capítulo 3 versículo 16. Efesios capítulo 3 16 nos habla cómo Pablo trata este tema del amor. Diga conmigo: amor. Dígalo como si le gustara el amor. Diga: amor. Y Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, y versículo 3, capítulo 3 versículo 16 le dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Diga conmigo: en lo íntimo. Para que por fe
para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con todos los santos, lea eso conmigo, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo. Yo me acuerdo que yo era niño y me enseñaron un canto que dice: el amor de Dios es maravilloso. ¿Qué se llama esa canción? El amor de Dios es maravilloso. A ver, los viejitos. De Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Eso le dice a Pablo a Éfeso, para que puedan entender cuán ancho, cuán alto y cuán profundo es el amor. O sea, Pablo le recalcó a la iglesia de Éfeso el amor, y le recalcó el amor, y luego viene el Apocalipsis y Jesús le dice a la misma iglesia: has perdido tu primer amor. Mire qué increíble cómo la iglesia, cómo la Biblia se concuerda a sí misma. En Apocalipsis Jesucristo le dice: has perdido tu primer amor. Y en la carta a los Efesios el apóstol Pablo le dice: chicos, entiendan el amor de Dios. Y luego le dice: a fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Alguien que le dé un aplauso al amor de Jesús. Vamos, dale un aplauso al amor de Jesús. Ahora escucha. Éfeso era una iglesia muy activa. Éfeso era una iglesia que hacía muchas cosas. Era una iglesia puntual, era una iglesia disciplinada, era una iglesia que ganaba almas, era una iglesia wow. Pero había algo en el corazón de Éfeso que no estaba bien. ¿Qué era lo que pasaba con Éfeso? Que habían perdido algo que tenían antes. Se ocuparon de las obras y dejaron a un lado lo que ellos eran o son. ¿Qué me quiere decir esto? Que Jesús, más que ver la labor y el trabajo y los resultados, Él mira mi corazón. Él mira mi corazón. Y hay algo que yo quiero resaltar en esta tarde, y es el primer amor. Di conmigo esas dos palabras: primer amor. David, ¿qué es el primer amor? ¿Qué fue lo que perdió Éfeso entonces? ¿Por qué Jesús le habla del primer amor? No entiendo. ¿Qué es el primer amor? Bueno, vamos a ver qué es el primer amor. Los que están anotando, el primer amor es cuando Jesús es el número uno en tu vida. En el griego hay un alfabeto que empieza con una letra que se llama alfa y termina con una letra que se llama omega. Digan: alfa y omega. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, Jesús dice: yo soy el alfa y yo soy la omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Ahora hazlo personal y di conmigo: Jesús es mi alfa y mi omega. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que haces empieza en Jesús, y la jornada de tu vida termina en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. La iglesia de Éfeso se olvidó que el que lo llamó fue Jesús. La iglesia de Éfeso en el camino dejó a Jesús y ya no estaba Jesús en primer lugar. Empezaron a servir tanto a Jesús que se olvidaron de atender al Rey de Reyes, de estar con Él. Jesús es nuestro alfa y Él es nuestro omega. El primer amor quiere decir que todo lo que empiezo, lo empiezo a través y en y con Jesús. Déjame darte ejemplos para que entiendas lo que te estoy diciendo. Antes de meterte en una relación, ve con el alfa y dile: Señor Jesús, si esta relación no es de ti, yo no empiezo este camino, porque yo respeto a Jesús, que es el número uno en mi vida. Antes de hacer un negocio, ve con Jesús. Mira, no es lo mismo empezar solo que empezar con Jesús. El primer amor es cuando pongo a Jesús en primer lugar en mi vida. Primer amor. Pero también el primer amor, esto es hermoso,
El primer amor es cuando descubrí y encontré el verdadero amor. Y seamos realistas, antes de llegar a Jesús no sabíamos lo que era el verdadero amor. Muchos de ustedes varones pensaban que el verdadero amor es el amor de la mujer. Pero cuando vienes a Jesús y te encuentras con un Dios que perdona tus pecados y te acepta tal como eres, entonces descubres que Él es tu primer amor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Esto es hermoso. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. Lea eso conmigo. En esto. En salir a jugar, en tener sexo. No, eso no es el amor. Miren, en esto consiste el amor. Dígalo porque está hermoso. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Dígalo fuerte, por favor. Sino que Jesús te amó sin pedirte a ti que tú lo amaras. Jesús decidió amarte sin pedirte permiso a ti. Él te amó, no importa cómo tú eres. Y escúchame lo que te voy a decir. Tú no puedes hacer más para que Cristo te ame más. Hay gente que piensa que haciendo va a hacer que Dios lo ame más. No, Dios ya te ama, te amó y te amará. Y tampoco puedes hacer muchas cosas para que Él te ame menos. El amor de Dios no mengua tampoco. Alguien dígale: gracias, Señor, porque me has amado. El primer amor. Y por eso le llama el primer amor. Nunca nadie me había amado así. Nunca nadie me había amado como Jesús me amó. ¿Estás consciente de esto, hermano? Que tú estás aquí sentado en una iglesia, en una silla, porque Jesús te amó. ¿Te has puesto a pensar que no has muerto porque Jesús te ama? ¿Te has puesto a pensar que no estás en una prisión o no estás quién sabe dónde porque Jesús te ama? ¿Te has puesto a pensar que si hoy te mueres y te vas con el Señor es solo por el amor que Dios te ha tenido? Con amor eterno te he amado, por eso te extendí mi misericordia, te multipliqué mi misericordia. Ese es el primer amor. Vamos a dar un aplauso al amor de Dios. Entonces, el primer amor es cuando Jesús es primero, el alfa y la omega. El primer amor es cuando por primera vez descubro que alguien me ama como nadie me puede amar. Pero escucha, el primer amor, escúchame, es la pasión por Dios y el gozo de servirle. Cuando Jesús le habla a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor, le está diciendo: sigues trabajando, pero perdiste el gozo. Sigues haciendo lo que haces, pero perdiste la llama, el fuego del amor por mí. ¿Dónde está? ¿Quién te lo robó, Éfeso? Alguien, el Señor le está hablando en esta tarde. No se trata de hacerlo, se trata de hacerlo por amor y con amor. La pasión por Dios, pero también el primer amor, ojo con esto, es la santidad y el temor de Dios. Jesús le dice a Éfeso: ¿en qué momento perdiste la santidad? Ojo, porque no hay amor sin santidad. Jesucristo dijo: si ustedes me aman, guardarán mi palabra. Yo te amo, Señor, yo te amo, pero hago lo que quiero, ya tú sabes, despacito. Una vez le preguntaron a un pastor en una iglesia: hermano, ¿cómo va la iglesia? Despacito. Era un chiste y no lo entendieron. Yo hago lo que quiero. Yo, Señor, tú sabes que yo te amo, pero yo hago lo que quiero. No, si tú me amas, guardarás mis mandamientos. El problema de Éfeso es que Éfeso perdió la santidad. Y quiero decirte, fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio o vivir en unión libre sin estar casado. Tú dices que amas a Dios. ¿Por qué no le dices a ese hombre que lleva 25,000 años? Un día de esto, un día de esto, un día de esto. Y tú ahí, ay, bueno, te amo, Señor. No, tienes que sentarte con Él y decirle: vamos a honrar a Dios. O hacemos las cosas como Dios le agrada o no. Hay que ser momento de que tenemos que ser radicales. Yo te amo, Señor, pero tengo 2, 3 por ahí sucursales, sedes afuera de mi casa. Eso es amor a Dios. Si viene Cristo, hermano, te vas a quedar. En pocas iglesias te lo van a decir, pero aquí te lo digo: si hoy viniera Cristo, tú te quedas. El amar a Dios
es cumplir la palabra de Dios. Eso lo perdió Éfeso. Entonces el temor a Dios, el primer amor es la santidad y el temor. Y déjame hacerte una pregunta, Dios nos pregunta a todos: ¿en qué momento perdiste el temor de Dios? David, ¿qué es temor de Dios? Es miedo que me va a castigar. No, temor de Dios es miedo a vivir sin Él. No es miedo a vivir con Él, es miedo a vivir sin Él. ¿En qué momento hablas y hablas del uno y hablas del otro y hablas del uno sin temor? ¿No te das cuenta que de cada palabra ociosa que diga tu boca vas a tener que dar cuenta? Sin temor de Dios sales de la iglesia y vas y luego te emborrachas al otro día. ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está el respeto? Es que a Dios se le respeta porque Dios está en su casa. Sí, Dios está aquí en el templo y tú lo respetas, pero tú eres templo de Dios, y donde quiera que tú vayas, Dios está dentro de ti. Respeta la presencia de Dios que está dentro de tu vida. Eso lo perdió Éfeso. Éfeso lo perdió. Pero también, ¿qué es el primer amor, David? El primer amor es la ternura. Escucha, la ternura, la sinceridad y el verdadero afecto por mi hermano. Yo ando en el primer amor, aleluya. Pero no te puedo ver, fuchi. Eso no es primer amor. El primer amor abraza. El primer amor perdona. El primer amor es tierno. El primer amor es sincero. Qué rico encontrarse con un cristiano sincero. O sea, sincera. O sea, sin maquillaje. No me hablo del maquillaje físico, porque hay hombres que se maquillan más que las mujeres en este contexto. ¿Alguien está entendiendo lo que le quiero decir? Dios te bendiga, hermano. Bendición, aleluya, bendecido, gloria a Dios, bendito. Hermano, usted es una bendición, hermano. Usted es un alma de Dios, hermano. Aleluya. Usted es un ungido de Jehová. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga, hermano. No me llame, yo te llamo. Aleluya. No, el primer amor. Diga conmigo, pon una mano en su corazón y dígale: Señor, dame ternura. Algunos tienen que avisarle a la cara que Dios quiere que sean tiernos. Que cuando venga alguien, hermano, usted lo mire a los ojos, le diga: Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor. El que vive en el primer amor no aborrece a su hermano, lo perdona y tiene misericordia. Yo declaro que todos los que estamos aquí, hoy el Señor renovará nuestro primer amor. Vamos, dale un aplauso al Señor. Ahora, anota: ¿cómo volver al primer amor? David, ¿cómo regreso entonces? Porque era Éfeso, pero resulta que también soy yo. Y esto lo quiero enfatizar un poco a los cristianos y a los cristinos. Hubo algo que tenías que lo perdiste. ¿En qué momento lo perdí? ¿Qué tengo que hacer para recuperarlo? Número 1, mire lo que el Señor le dice. Versículo 5. Esto es poderoso. Recuerda de dónde has caído. Wow. Diga wow. Aunque usted no diga por qué dice wow, pero ya diga wow. Pero ya le voy a decir por qué. Escucha. Mira, esto es tremendo. ¿Dios le estaba hablando al inconverso o le estaba hablando a una iglesia? Pero estaban caídos. Es que los caídos no solamente son los que están afuera. Dentro de la iglesia hay gente que está alejada de los caminos del Señor. Y Dios lo primero que dice, pónmelo otra vez el punto en la Miria: recuerda de dónde has. Es decir, recuerda quién eras antes. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando conociste a Jesús? ¿Te acuerdas cuando eras un apasionado? ¿Te acuerdas cuando lo amabas? ¿Te acuerdas cuando estabas en el culto y no estabas? ¿Te acuerdas cuando estabas metido en la presencia? ¿Te acuerdas cuando adorabas al Señor con espíritu libre? ¿Te acuerdas cuando eras humilde? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te ofendían y tú, amén, gloria a Dios? Y ahora te dicen
una cosa pequeñita, y la religiosidad que está tan fuerte sobre ti. ¿Qué fue lo que me dijo, hermano? Recuerda cómo adorabas al Señor. ¿Te acuerdas? No eras doctor de la ley, eras un niño sediento por la presencia de Dios y por su palabra. Acuérdate de dónde has caído. Santiago capítulo 1, versículo 23. Quiero que leas esta palabra conmigo. Santiago 1:23 dice: el que escucha la palabra, léalo, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, dígalo otra vez, después se va. ¿Y qué dice? Y se olvida enseguida de cómo es. Eso le pasa al que pierde el primer amor. Se mira en el espejo. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, Padre. Pero el que pierde el primer amor se va y se olvida de lo que es. Lo lindo de esto es que no dice y se olvida de lo que fue. ¿Qué quiere decir esto? Dios te dice hoy, tú eres. Esto está bonito. Dios te dice, tú sigues siendo mi hijo, tú sigues siendo mi hija, tú sigues siendo redimido por la sangre, tú sigues siendo, yo te sigo amando, tú eres. El problema es que te olvidaste de quién eres. Recuerda de dónde has caído. Te hago una pregunta. ¿Hace cuánto que no te miras al espejo? Esta mañana me hice unos rulos súper guau. Mira mis uñas, mira mis pestañotas. Yo me miré esta mañana, David. Estos pelitos que tengo aquí son bien sexys. Mira esta mañana. No. ¿Hace cuánto que no hiciste esto? Señor, dime cómo estoy. Muéstrame cómo estoy, Señor. No, ¿sabes por qué no? Porque estamos, ¿cómo está esta? ¿Viste la otra? ¿Viste esta? Dios tenga misericordia de nosotros. Porque andas con un espejo que tienes que verte a ti, pero estás poniéndolo en la gente que te rodea. Deja de mirar la paja que está en el ojo de tu prójimo y revísate la viga que está en tu ojo. Y ve a la luz de la palabra y recuerda de dónde has caído. Y deja que la palabra te hable y te diga. Lo lindo que cuando vienes al espejo, Dios no te dice, ¿sí vio? Mire cómo estás, todo despeinado, todo desorganizado. ¿Sí ve? No. Ay, esto está hermoso. Cuando vuelves de donde has caído, el Señor te muestra quién eres tú según Cristo. Y Dios te dice, vuelve, hijo, porque esta es la imagen que tengo. Alguien tiene que acordarse de esto. Espera un momentico, espere. Jesús no piensa mal en ti. Soy una basura, soy una llaga podrida, soy una vaca de Bazán. No, escucha. Yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Pero Dios te dice, acuérdate de dónde. 2, arrepiéntete. Lo dice, versículo 5. ¿Qué es arrepentimiento? Ya ustedes lo saben. Mi madre, por mi culpa. No. Ustedes saben que arrepentimiento es esto. Voy hacia el norte, hacia Woodlands, pero ya no. Ahora me voy para Galveston porque es verano. Si voy para allá, cambio de dirección. Es un cambio, metanoia, un cambio de mentalidad, un cambio.
El arrepentimiento no es solo para el pecador. Escúchame, el arrepentimiento es para los que han perdido la sensibilidad. Y mira lo que el Señor te dice hoy. Escúchame y mírame atentamente. Dios nos dice hoy a todos: vuelvan donde todo comenzó. ¿Dónde, David? En la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Eso es arrepentimiento. Ustedes tienen que arrepentirse porque usted es un borracho, pecador, mentiroso. No, yo tengo que arrepentirme porque perdí mi primer amor. Es que usted tiene que arrepentirse porque usted No, yo tengo que arrepentirme porque ya no vivo enamorado de Dios y tengo que volver a la cruz. Marcos Vidal, un salmista hermoso, dice, una canción dice: y si alguna vez me alzase con soberbia y pretensión, intentando ser yo mismo el autor, hazme ver tu cuerpo herido y avergüénzame, Señor. A ti la gloria, solo a ti el honor. Eso es arrepentimiento. Volver a la cruz. ¿Cuántos hoy sienten que Dios les está diciendo: vuelve a la cruz? Levante su manito. Yo. 3, y por último, primero, acuérdate de dónde has caído. Segundo, arrepiéntete. Y tercero, lo que Dios le dice a la iglesia de Éfeso, que nos dice a nosotros. Diga conmigo: esta palabra es para mí. Vuelve a las obras de antes. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Éfeso: vuelve a las sendas antiguas. Eso ya está pasando de moda. O sea, estamos en una nueva season. Estamos en un mundo cosmopolitan, sí, pero la palabra de Dios fue, es y será la misma. No tiene negociación. Vuelve a las sendas antiguas. Jeremías capítulo 6 versículo 16 dice: esto me encanta, hermano. Así dice el Señor. Jeremías 6, 16. Léalo detenidamente. Los dormidos digan amén. Muy bien, vuelvan a la pantalla, hermanos. Okay. Así dice el Señor. ¿Qué es lo primero que dice? Avanza, vamos, avanza. No. ¿Qué? Otra vez. Lo primero que el Señor te dice hoy: ¡ey! Deténgase. Si no habla español, stop. ¿Sabe qué me pasó? Recién llegué yo aquí a Houston. No sabía manejarnos, sino no sabía nada de leyes de tránsito ni nada de eso. Me fui al downtown con un amigo ahí en el downtown, y íbamos para el hospital a visitar a un enfermo, y con un pastor amigo y con mi familia íbamos ahí, y yo manejé por el downtown. Hermano, el downtown, ustedes saben que el downtown no es un desastre. Yo no miré, era 30 de velocidad, iban 50. Íbamos hablando de la aleluya, qué lindo, gloria rama, chatarabacara, hablando en lenguas, tampoco así, pero íbamos felices, emocionados. Me giré a la izquierda, prohibido giro a la izquierda, me hice una izquierda. Luego, yo no sabía cómo paraban aquí la policía, porque en Colombia se te atraviesan, creo que en México también, ¿verdad? Le echan a uno el burro por delante, ¡eh! Pero aquí no, aquí es, o sea, diplomáticamente, se te hace atrás, te pone la luz. No. Yo no sabía eso. Se me puso un policía atrás y yo, wow, esto está lleno de policías, pastor, sí, tremendo. Seguí normal. Y el policía luego empieza el policía, y yo, wow, man. Sí, y el otro también ignorante, 2 ignorantes ahí.
Sí, hermano, lo que pasa es que aquí, claro, es que es el centro. Los centros son muy congestionados, pero todo está bien. ¿Y qué íbamos hablando, hermano? Sí, todo así. De repente, cuando agarra el megáfono, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Ahí se empieza a calmar la sangre de Cristo. Yo no sé por qué uno clama la sangre de Cristo, porque se le riega la olla, porque le cerraron la puerta. Toda la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Me está hablando a mí, me está hablando. Y yo me empecé a alterar, porque la primera vez nunca me va a parar un policía. Y nos orillamos y se baja 1 milla detrás de mí estuvo. Se baja enojado. En inglés. Yo no hablaba inglés. Eso es lo que yo escuchaba, no entendía nada. Lo único que le entendía, Asian. Y yo, licencia, no tengo licencia. Passport, help me. Íbamos para el hospital. Y preguntó, ¿y para dónde van ustedes? Hospital, le dije yo. Cuando miró atrás, Daniela, mi hija, estaba alterada y empezó a respirar, se puso nerviosa. Todo el mundo en mí. Y cuando vio a mi hija, digo, vayan, delen, sigan. Yo no sé ni por qué. Vio a la niña y pensó que le íbamos a llevar de emergencia. Ya se sabe una cuando lo paren en el downtown. Pónganse así. Lo que le quiero decir es de que el policía usó la primera señal, la segunda señal, la tercera señal. ¡Ey! ¡Pare! Alguno de ustedes, Dios lleva años, meses, días diciéndole: detente y analiza los caminos que estás tomando. Detente, haz un alto, vuelve a las sendas antiguas, haz las primeras obras, vuelve a las primeras obras. Y mire lo que sigue diciendo: pregunta por el buen camino. Hay que preguntar. Si me perdí, tengo que... No, parece que no le gusta preguntar. Si me perdí, tengo que preguntar. Hermano, pregunte. No, yo no pregunto, yo me lo sé todo. Pregunte. ¿Dónde fue que yo perdí el hacha?, le dijo el profeta al muchacho. ¿Dónde se cayó? ¿Dónde perdí mi visión? ¿Dónde me dejé enfriar? ¿En qué momento? Señor, ¿dónde están las sendas antiguas? Y luego dice: no se aparten de ese camino, no se aparten. Y me encanta lo que sigue diciendo: así hallarán el descanso anhelado. ¿Sabes por qué muchos no tenemos paz? Porque estamos caminando en desobediencia. ¿Quieres tener paz cuando haces lo que se te dé la gana? No es bíblico. La palabra me dice que cuando yo vuelvo a las sendas antiguas, vuelvo a las obras que hacía antes, vuelvo a los caminos del Señor, Dios empieza a poner todo en orden. Dios empieza a poner paz en mi corazón, porque sé que Él y yo estamos unidos, porque sé que el jefe está conmigo, porque sé que aunque soy imperfecto, yo lo amo por encima de todas las cosas. Y aunque se caiga el mundo, yo voy a tener paz, porque estoy caminando en las sendas antiguas. Estoy caminando en la santidad, estoy caminando en la obediencia, estoy caminando en la fe. La paz se recupera cuando vuelvo a las sendas antiguas. Ore por mí, pastor. Ore por mí. No tengo paz. No puedo dormir, no puedo. ¿Cómo va a dormir si anda con un hombre casado? ¿Cómo va a dormir? ¿Cómo va a dormir si deshonra a su mujer todos los días? ¿Cómo va a dormir? ¿De misericordia está vivo? ¿No le da un paro cardíaco? ¿Cómo va a poder dormir? ¿Cómo va a tener paz si engañas a tu familia? No le pidas a Dios que te dé paz cuando no has preguntado cómo es la vuelta. ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que caminar? No le digas a Dios: Señor, dame paz, cuando tú te guías por tus propios deseos de tu corazón. No, la paz, hermano, no es un regalo. La paz es un fruto que se siembra y se cultiva. Así que hoy vamos a volver al primer amor. Voy a decirlo otra vez: hoy vamos a volver a nuestro primer amor. Y te dejo esto. El título de esta prédica es: que el dolor no apague el amor.
Éfeso se volvió una iglesia tan experta en el dolor, pero tan seca en el amor. Pero la Biblia dice, Cantares 8:7, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos.